Vamos a comenzar. Muchachos, lo primero, he recibido varias consultas. El tema de la asistencia, ustedes tenían... apaga el micrófono, Galimberti, por favor. Eh, ustedes tenían eh, el reglamento que estaba en lo que vendría a ser la página de la teoría. Ahí el reglamento indica una serie de faltas para poder completar el cuatrimestre y no tener problemas. No vamos a ser absolutamente estrictos, pero tenemos que ir cumpliendo con el reglamento. Por lo tanto, lo que tengo por el momento es el hecho de la asistencia enviada por ustedes en forma inmediata a la terminación de la clase. Es la manera en la cual yo estoy controlando a quién asistió y quién no asistió. Blackley lo había preguntado hoy por mail, otros muchachos también. O sea, yo voy a tomar asistencia si ustedes me están enviando el mail entre los 0 y los 10, 15 minutos de haber terminado la clase. Puedo considerar algún olvido, pero nosotros tenemos que atenernos a eso. Siguiendo con temas, hay algunas personas, algunos de los integrantes acá de los grupos de ustedes, los cuales no terminaron de completar la inscripción, ya sea en la teórica o en el aula virtual. Así que por lo tanto es mandatorio que lo completen la semana entrante. Hoy mandó un mail Calzareto al respecto, algunos de los nombres en los cuales yo les voy a enviar eh, el mail correspondiente explicándole qué es lo que les falta. Más o menos un tercio de todos ustedes siguen estar sin formar un grupo. Así que por lo tanto, apúrense, ciérrenlo, porque ya empiezan a ver, ya la semana entrante vence uno y a continuación vence el de manómetros la otra semana. Varios de ustedes nos quedan, yo les envié mails personalizados a cada uno de ustedes, quedaron sin ingresar su email en el dominio de la Facultad de Ingeniería, fiua.ar. Eso es un requerimiento que nos pide la facultad, no es un invento nuestro, está solicitado por la facultad. También había una encuesta con respecto a los servicios informáticos, el esquema de conectividad, qué hardware disponían ustedes como para poder trabajar en forma remota. Eso también se solicita, por favor, que lo completen lo antes posible. Y bueno, ya empezaron a llegar a algunos de los grupos, hasta ahora hay 5 grupos, los cuales debemos tener 45 sobre 74. O sea, hay 45 personas enroladas en 5 grupos aproximadamente sobre 74, que es la totalidad de los integrantes. Yo creo que probablemente no sean 74, algunos decidieron no cursar, pero andaremos en los, como siempre nos pasa aproximadamente en unas 60 y pico de personas que son los que habitualmente van a concurrir. Cualquiera de ustedes, el que se anime, Pusi, no sé, el Ascar o Ignacio Migueles, ¿recibieron, me pueden contestar, recibieron los archivos? Sí, sí, lo recibimos. Va, yo al menos sí. ¿Quién Sí, habló? sí. ¿Migueles? Ignacio. Sí. Ignacio. O sea, recibiste, no hay problema. Sí, 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 sí. Lo único es, yo les mandé un Word, cosa de que si ustedes tenían impresora, más o menos lo podían imprimir y entonces ustedes tienen el enunciado y podrían ir tomando sus propios apuntes, más allá de que yo lo que les estoy dando se los envío a posteriori. Después, de la misma manera que la clase pasada, que les agradezco a muchos de ustedes los comentarios, si eso les sirve o no, háganmelo saber, porque lo mejoramos. Por ejemplo, yo estaba escribiendo con color azul y cuando lo imprimís no se ve bien o no se visualiza bien tampoco en el Word. O sea, hay una serie de cosas que vamos a ajustar y vamos aprendiendo juntos. Así que todo lo que sea en términos educados y demás, como corresponda, por favor, para ir mejorando la clase, ¿no es cierto? Cosa de que ustedes se vayan satisfechos. Profesor, ¿Eh?
Tengo una consulta. A mí me mandó el mail de lo de la cuenta fi.uva.ar, pero no lo entendí. Yo el mail lo tengo. ¿Quién habla? Ignacio Cairuz. Cairú. Sí, ¿qué pasó, Ignacio? Me habías mandado, viste por privado en el campus, lo de la Sí, cuenta. ya eh, estaba, ya estaba actualizado eso. Así que eso está bien, no hay ningún problema. ¿Qué otra cosa tenés? no, no, solo eso era. O sea, ya no, si ya tengo el mail, no tengo que hacer nada más. Ya tenés el mail, estabas en el dominio, ¿sí? Y es lo que ocurre a veces el sitio, por ejemplo, les estoy mandando por afuera porque el sitio es como que recopila todos los mails que tiene que enviar y los manda en un horario, no es que los transmite automáticamente en cuanto uno los genera. En- Después me avisa, si ustedes me contestaron algo por mail, quizás me manda a la noche. Ah, no, mi duda era porque además el mail lo tenía desde hace 2 años más o menos. O sea, me parecía raro. Digo, quizás algo me falta que no hice. En el Porque momento me. en el momento de la inscripción, a mí me figuraba, creo que era un Gmail, ¿sí? Yo me remití a eso, porque me lo manda Calzareto y me dice, mira, tenemos toda esta gente sin el dominio como corresponde. Ah, por Después, eso. Te envío el arroba fi.uva.ar por mail, tipo en mi cuenta. mira, y yo en estos momentos, yo no sé si cómo recibiste esto, ¿por FIUBA? Por el campus, viste que hay como mensajes privados. Claro, bueno, te lo estoy mandando por ahí. O sea, lo tuyo ya está corregido, quédate tranquilo. Ah, buenísimo, buenísimo. Genial. ¿Ok? Bueno, Gracias. gracias por la preocupación y demás, y bueno, vamos a ver si comenzamos. ¿Recibieron lo de la teórica? Sí, Buenas noches, ¿cómo te va? bien, bueno. ¿Se podía leer lo que recibiste, Candelaria? Sí, sí, se lee bien. Bien, vale. Todo, no sé. Bueno, entonces vamos a hacer ahora, vamos Sí, a sí, acá estoy. Sí, se veía bien. Se lee bien, bien. perfecto, listo. Bueno, vamos a hacer un poco una introducción teórica, ¿sí? En la cual, bueno, vamos a hablar del tema de manometría. Manometría es la primera parte de un aspecto fundamental en la cursada de ustedes, que es toda la parte hidrostática, empujes, acciones dinámicas sobre compuertas y demás. Por lo tanto, nosotros sabemos que la estática de fluidos estudia todo el tema, valga la redundancia, de estática, tanto en líquidos como en gases. Ahora, exclusivamente la hidrostática va a estudiar el tema solamente en el caso de fluidos. Y cuando estamos hablando de estática, significa que el fluido no está en movimiento. Cuando el fluido no está en movimiento, no presenta las fuerzas resistentes que vendrían a ser las tensiones tangenciales que vimos la clase pasada, que es la viscosidad. Entonces, yo voy a tener únicamente en el caso de hidrostática, voy a tener esfuerzos normales al fluido, a las caras del fluido, y no voy a tener esfuerzos tangenciales. Por lo tanto, no voy a tener viscosidad. Y al no tener viscosidad, no voy a poder distinguir, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, entre fluidos reales y fluidos ideales, porque la diferencia entre el fluido ideal y el fluido real es la viscosidad. Así que esa característica no se manifiesta. Después, yo voy a tener que la presión es una fuerza por unidad de superficie. Ahora, yo voy a tener, acá en este caso, de fluido, cuando nosotros hablamos de fuerza por unidad de superficie, estamos hablando de presión. Entonces, hablamos de presión cuando estamos hablando de fluido. Y hablamos de esfuerzo normal cuando estamos hablando de sólidos. Entonces, como para que tengan una idea, yo supongamos que tengo una columna
y le estoy aplicando una fuerza AP, yo voy a tener a lo largo de toda la sección una tensión que va a ser la presión, o sea, la fuerza esta, sobre la sección. ¿Ok? Eso es en el caso de un sólido. Entonces voy a tener una tensión normal. Si yo tengo, por ejemplo, un fluido, un recipiente, en el cual tengo un fluido ahí adentro, ahora vamos a ver con más detalle que la presión me va creciendo con la profundidad y demás, entonces va a tener un diagrama triangular. Y sobre la pared voy a ejercer vamos a hacerlo más grande, este diagrama de presión, este diagrama de empuje, que es la presión. ¿Ok? Y si fuese un gas, que yo lo tengo encerrado en un recipiente, la presión va a ser el intercambio molecular, el golpe que realizan las moléculas sobre las paredes del recipiente. Entonces, presión se habla únicamente de líquidos o gases. A su vez, vamos a tener que la presión va a tener una dimensión, una ecuación dimensional, que es la fuerza por unidad de superficie. Y vamos a tener que trabajar, cuando estemos hablando de presión, en unidades, que serían Newton por metro cuadrado, que sería el pascal, con los múltiplos, el kilopascal, que sería 10 a la 3 pascales, el megapascal, que es 10 a la 6, o sea, es 1.000.000 de pascales. ¿Por qué vamos a trabajar con kilopascales y con megapascales? Porque el pascal es una unidad muy chica, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener que 100 kilopascales va a ser igual a la presión atmosférica. Entonces, y 320 megapascales vendrían a ser igual a 320 kilos por centímetro cuadrado, que por ejemplo es la tensión a la cual trabaja un hormigón. ¿Ok? A su vez, entonces tenemos el sistema técnico, el sistema internacional y demás, y no nos tenemos que olvidar del sistema inglés. El sistema inglés, que vendría a ser PSI, que es lo habitual, que vendrían a ser libras por pulgada cuadrada. Las libras por pulgada cuadrada, lo más habitual que manejan ustedes es cuando van a inflar los neumáticos y ponen 20, 30, lo que están poniendo son 20 o 30 libras por pulgada cuadrada. Que supongamos que sean 30 libras, que es lo normal en un neumático, estas 30 PSI es más o menos similar a 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. A su vez, otra manera también de hablar de presión, pero en todo caso lo vamos a ver más tarde, es metros de columna de agua. Metros de columna de agua, nosotros vamos a tener que la presión la vamos a poder calcular como gamma por H. Si yo tengo una presión de, por ejemplo, de 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, esto sería 20.000 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Y en esta fórmula, esta H la despejo, entonces yo voy a tener la presión sobre el peso específico. Este peso específico del agua es 1.000 kilogramos fuerza por metro cúbico. Entonces 20 sobre 10.000, 20 sobre 1.000 me da 20 metros de columna de agua. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos 2 kilos de presión y lo transformamos porque estamos manejando agua, son 20 metros de columna de agua. Tenemos 1 kilo fuerza, una atmósfera de presión, estamos hablando de 10.33. Muchas veces, si ustedes viven en el conurbano, a veces no llega el agua y lo que tiene que estar es la empresa garantizar una determinada presión. Y esa determinada presión serían 8 metros de columna de agua. Por lo tanto, los tanques, por ejemplo, de sus casas, debieran estar a una elevación menor o igual que 8 para que el agua le llegue. Lo que ocurre muchas veces es que por exceso de consumo, por problemas en las redes, porque están vetustas, porque hay pérdidas de agua, a veces ustedes no llegan a tener esa presión, entonces quizás tienen 3 metros de columna de agua, 4 metros de columna de agua, lo cual significa que tienen 0,3 kilos por centímetro cuadrado de presión. Entonces, en la jerga de empresas que se dedican a la distribución de agua y todo lo demás, se habla
siempre en metros de columna de agua. Entonces, también hay otras formas de expresarlo, como por ejemplo tenemos acá el VAR y la atmósfera. El VAR es casi, que son 100 kilopascales, es casi una atmósfera, es muy similar, como ven ustedes acá, al kilo por centímetro cuadrado. O sea, una atmósfera, un VAR es más o menos 1 kilo por centímetro cuadrado. Y lo ven acá abajo, 1 kilo por centímetro cuadrado es 0,98 VAR, 1 kilo por centímetro cuadrado es 0,96 atmósfera. Y esos son 10 metros de columna de agua. Bueno, como les decía, el tema que nosotros tenemos en este práctico, que es muy sencillo, pero es la introducción a lo que vendría a ser la parte hidrostática. Ustedes tienen que haber estudiado ya en Física 1 el principio de Pascal, el cual el principio de Pascal decía que la presión es la misma en un punto independientemente de la dirección. ¿Eso cómo lo veían en un experimento? Tenían una esfera llena de agujeros, le ponían presión y ustedes veían que el agua salía con la misma intensidad en cada uno de los agujeros. Ahora vamos a ver que, vamos a borrar esto, que la presión es en definitiva una magnitud escalar. Si yo, por ejemplo, tengo un recipiente lleno de líquido, ahora vamos a ver, si yo tengo un punto 1, un punto 2, y así, la presión que yo tengo en cada uno de esos puntos, la presión en el punto 1, punto 2, punto 3, la presión en el punto 1 es el peso específico por la profundidad, por el H sub 1. Estoy en el punto 2, la presión en el punto 2 es gamma por H sub 2. Y la presión en el punto 3 sería el peso específico por H3. Si ustedes se fijan, esto te da una ley de variación lineal, que es una función exclusivamente de H. La inclinación de esta función, esta tangente, llamémoslo alfa, vendría a ser igual al peso específico del fluido. Ahora, yo llego a que en un punto cualquiera sometido a una profundidad H1, ¿sí? Voy a tener la presión que cuánto va a valer, como les acaba de decir, gamma por H sub 1. ¿Sí? Entonces, la presión en esta dirección, en esta y en cualquiera de ellas es la misma. ¿Cuánto vale la presión en cualquier dirección? Vale gamma por H sub 1. Pero ahora supongamos que en este recipiente yo pongo una compuerta. ¿Sí? Y esta parte la vacío. Le saco el agua. El agua o el fluido que haya puesto. Si yo me vuelvo a... Vamos a borrar un poquitito. Si yo vuelvo... Si yo en ese recipiente pongo una compuerta y vuelvo a mirar el mismo punto que antes, lo que voy a tener es que cuando yo materialicé una compuerta, la presión que tenía esta ley de variación ahora va a tener una superficie sobre la cual materializar un empuje. Y ese empuje sí va a ser perpendicular a la superficie que yo coloqué. Entonces, si yo, por ejemplo, coloqué una compuerta vertical, pero ahora en lugar de hacer pasar por ahí, ponía una compuerta horizontal inclinada, el empuje de esa compuerta inclinada va a ser perpendicular a esa compuerta inclinada. Entonces, vamos a tener que la presión es un escalar, el cual tiene una determinada magnitud y en todos los planos horizontales, paralelos a la superficie libre, tienen la misma magnitud, o sea, me cambia siempre únicamente en la dirección de Z. Siempre va a cambiar como gamma por H. En la medida que la profundidad vaya creciendo, me va creciendo la presión. Pero después, si yo tengo un plano horizontal, la presión en ese plano horizontal es constante.
Entonces, esto es gamma 1. Esto sería en el punto 1. En el punto 2 sería gamma por H2. Y entonces yo voy a tener que la diferencia de P, que vendría a ser P2 está más abajo, más profundo, es mayor que P1. P2 menos P1 vendría a ser gamma por H2 menos H1. Entonces, hay una definición básica para ustedes en la cual en cualquier punto que yo esté dentro de una masa líquida, la presión es el peso de la columna de líquido que está por arriba de ese punto. ¿Sí? Ese es el concepto de presión. La presión es el peso de la columna de líquido que está sobre el punto que nosotros estamos considerando. ¿Ok? Bueno, entonces, estábamos hablando que el teorema de Pascal, ¿sí? El principio de Pascal decía que la presión es la misma en todas las direcciones. ¿Cómo lo demostrábamos? Se los dije más coloquialmente y ahora lo que tienen acá es una demostración un poco más rigurosa. Entonces yo tomo, por ejemplo, estoy dentro del recipiente y tomo un paralelepípedo de forma cualquiera. ¿Sí? Voy a tener una fuerza, una presión en esta dirección, ¿sí? Presión horizontal, voy a tener una presión vertical y otra presión acá arriba. ¿Sí? Si se fijan, voy a tener que este lado del paralelepípedo tiene una proyección en Z y en X. Y acá tenemos la expresión de esas proyecciones. ¿Sí? Si yo hago, siempre que estoy en equilibrio, tengo que tener que la sumatoria de las fuerzas en la dirección X tiene que ser igual a 0, y la sumatoria de las fuerzas en la dirección Z tiene que ser igual a 0. Es condición de equilibrio. Entonces, si yo tomo las fuerzas en la dirección X, yo voy a tener que este esfuerzo, peso 1 por delta Z que era la altura esta, menos P sub 3 por delta Z, por la proyección en este sentido, es igual a 0. Y hago el equilibrio en la dirección de Z. Tengo que llegar, después de reemplazar, ahora voy a tener P2 por delta X, ¿sí? P3 por la proyección de este lado L en la dirección X, y después voy a tener lo que vendría a ser el peso, ¿sí? De este volumen. Y esto tiene que ser igual a 0. Después de que despejo, determino que la presión 1, la presión 2 y la presión 3, tomando un elemento diferencial, de modo tal de que en el límite ese elemento sea prácticamente 0, voy a tener que se verifica la ley de Pascal, el principio de Pascal, que la presión es la misma en todas las direcciones. Bueno, o sea, tuve un problema con la máquina y no pude instalar una serie de cosas, tengo que comprar una máquina nueva, así que en un rato vamos a tener que volver a conectarnos. Así que les aviso, no pudimos resolver esto. Bueno, Disculpe, entonces, tengo una duda. ¿sí? ¿Puedo ir un poco más para arriba? ¿Sí? ¿Cuál? Sí, lo que no me quedó muy claro es el cuerpo sobre el cual se prueba la ley de Pascal. ¿Eso es fluido o eso está dentro del fluido? No, esto que yo te dibujé acá, ahora te lo estoy Sí. dibujando acá, es como que yo tomo una porción de fluido. Ah, listo. Es una porción de fluido. Por eso, si te fijaste, está bien la pregunta, vale. Fíjate donde te estoy refiriendo ahora. Esto es el volumen. Ten en cuenta que esto tiene una profundidad unitaria, ¿sí? Sí. Y eso no se los dije, o sea, tiene una profundidad unitaria. Esto, por 1, esto es el volumen de ese cuerpo. Multiplicado por Z sería el peso. Esto sería el peso que tendría hacia abajo. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Sí, Entonces, gracias. eso es una porción de fluido. Es como que yo de todo el fluido aíslo este cuerpo y lo que hago es
calcular el equilibrio sobre ese cuerpo. Una vez que calculo el equilibrio sobre ese cuerpo, que es un ejercicio que no les va a aportar, porque en definitiva lo que les va a interesar a ustedes es que yo, en forma lineal, paralelo a lo que vendría a ser la superficie, o sea, en planos horizontales, la presión es la misma en todos los puntos de ese plano horizontal. En otro plano horizontal va a ser constante con otro valor. Y el incremento de presión entre estos dos, el delta P, es gamma por delta H, siendo delta H el incremento de presión. Entonces, tomé un elemento de fluido y calculé el equilibrio. Después de calcular el equilibrio, determiné que la presión en la dirección X, en la dirección Z, en la dirección 3 también, que vendría a ser la dirección inclinada, son iguales. Por lo tanto, la presión es la misma en todas las direcciones. ¿Ok? ¿Contestado? Sí, muchas gracias. No, por favor, bueno. Viene muy bien la pregunta. Si te fijas ahora, abajo les vuelvo a poner un recipiente en el cual tomo ahora un elemento de fluido, también de profundidad unitaria, y en el cual considero que tengo una presión arriba y otra presión abajo. La presión abajo, P2 es mayor que P1. ¿Por qué? Porque como la presión es el peso de la columna de agua, yo al estar en la posición 2 tengo una columna mayor. Por lo tanto, presión 2 es mayor que presión 1. Después, por simetría, las dos empujes, que después vamos a ver, laterales, son iguales y contrarios. Por lo tanto, se equilibran. Entonces, cuando yo ahora hago en este elemento que les acabo de rayar, la sumatoria de las fuerzas en X, ¿sí?, está en equilibrio. Y después lo que hago es la sumatoria de las fuerzas en cero. Y cuando hago la sumatoria de las fuerzas en cero, determino acá, después de ordenar, que la diferencia de presión entre la parte superior y la parte inferior es proporcional a la diferencia de profundidad y al peso específico. ¿Sí? Entonces, yo me reitero, la presión es el peso de la columna que yo tengo hacia arriba. Cuando nosotros estamos en la atmósfera, nosotros estamos en estos momentos trabajando, vos tenés una presión atmosférica sobre vos, ¿sí?, sobre todos nosotros. ¿Esa presión atmosférica cuánto vale? Vale 1 kilo, 1.033 kilos por centímetro cuadrado. Cada punto de nuestro cuerpo está con un 0.33. ¿Y ese 0.33 qué es? Es el peso de la atmósfera que nosotros tenemos. Si vos vas a trabajar, por ejemplo, yo trabajé en San Juan, en un lugar que se llama San Guillermo. Estábamos a 4.000 metros de altura. Vos tenés 4.000 metros menos de atmósfera. Por lo tanto, tu presión atmosférica ahí es absolutamente distinta. Las cosas demoran más en hervir. Como decía Pasarela, la pelota a 4.000 metros no dobla, ¿sí?, tiene un comportamiento, porque la atmósfera es absolutamente distinta. Y entre ellas, por ejemplo, hay una radiación ultravioleta tan grande que casi no hay microorganismos. Las cosas se conservan mucho más tiempo. Y aparte se conserva mucho más tiempo porque tenés 22 grados bajo cero de noche y tenés, si estás en otoño, casi invierno, tenés 10, tenés una amplitud térmica de 32. ¿Sí? Pero a la noche te congelás, 22 bajo cero, y te salvás en el viento. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La presión es el peso de la columna de fluido que vos tenés hacia arriba. ¿Ok? Bueno. Acá justo está abajo, la presión es el peso de la columna vertical del fluido en el punto de análisis. ¿Mm? Nosotros estamos trabajando acá en el campo gravitatorio terrestre, ¿sí? Por lo tanto, nosotros vamos a tener que las superficies libres, estas que nosotros vemos acá, van a ser perpendiculares a la gravedad. Y lo que vamos a tener que sumar es lo que están viendo ahora, que la presión en el punto 1 es el peso de la columna de líquido más la presión atmosférica. En el punto 2 sería el peso de la columna de líquido más la presión atmosférica, y en el punto 3 así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros vamos a tener que sumar a nuestras presiones la presión atmosférica. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? La presión atmosférica la soportamos todas las máquinas y demás. Entonces, uno, así como define
en la temperatura, una escala de temperaturas en la cual el cero absoluto es menos 273 grados, el 0 grados centígrados está definido, y por ejemplo trabajas en topografía, el 0 es el peristilo de la catedral, Obra Sanitaria de la Nación tiene otro 0, entonces vos estás quizás a 40, a más 40 metros, pero quizás son más 30 metros de otro punto de referencia. Entonces, lo que vos tomás en cuanto a la presión es un punto de referencia. Y el punto de referencia, ¿sí?, es la presión atmosférica. Entonces, cuando ustedes midan presiones atmosféricas con un manómetro, o cuando le dicen, por ejemplo, tenés 20 libras de presión, están tomando que el 0 es la atmosférica. ¿Sí? Entonces, si a vos te dicen 2 kilos de presión, le tendrías que sumar 1 kilo más por la presión atmosférica para tomar otro 0. ¿Y ese 0 qué sería? El 0 absoluto. ¿Mm? El 0 absoluto es cuando no hay gas, no hay nada, cuando hay vacío. Entonces, tenés el 0 absoluto. Tenés una atmósfera que sería el 0 habitual que utilizamos nosotros en todos los manómetros, en todos los dispositivos que nosotros vemos. Acá, por ejemplo, lo que viene es una figura de un manómetro, ¿sí? Y acá a la derecha son los manómetros comerciales habituales. Este manómetro está midiendo permanentemente 0, pero ya de por sí ese 0 ya tiene considerado la presión atmosférica. Cuando te mide 5, te mide 6, te mide 7, está midiendo 6 de lo que se llama presión relativa o manométrica. Presión relativa o manométrica son sinónimos. Si lo tomás con la absoluta, a lo que mediste del manómetro, le tendrías que sumar 1 más. Entonces, mediste 5 kilos, con respecto al 0 absoluto tendrías 6. Mediste 6, tendrías 7 y así sucesivamente. Entonces, el punto de referencia para la toma de presiones es la atmosférica. Y cuando nosotros estamos trabajando con presión atmosférica, estamos trabajando con la presión, con una presión igual a 0. Hay un único momento en el cual, ahora después lo vamos a ver si es que no nos corta Zoom, que podés tener una presión relativa, o sea, ahora vamos a ver que acá están las ecuaciones. Profesor, queda menos de un minuto. Sí, bueno, esto es, la presión absoluta es la presión relativa más la atmosférica. La presión relativa, gracias por avisar, la presión relativa es la presión que te midió el manómetro, que abajo te pongo que es la presión manométrica. Si yo te digo que tenés 0,4 kilos por centímetro cuadrado, vos estás considerando que lo midió un manómetro. Punto. Salvo que yo te diga que tenés una presión menor que 0. Y ahí, después de que tengamos que cortar, les cuento. ¿Ok? Acá abajo les vuelvo a poner, es la presión que se mide con el manómetro. Acá hay un tema que quiero que a continuación, después de que colguemos, vamos a trabajar acá con presiones como para que